Buenos días. ¿Cómo estás, Repe? ¿Cómo te va, Pri? Oye, bueno, estamos viendo algo que se ajusta a lo que ha dicho la última encuesta CEP de que la preocupación principal de los chilenos son los temas de seguridad, pero por paliza. Y en eso, evidentemente, ¿qué dicen las personas? Que hay un déficit ¿de qué? De recursos. Que falta plata, ¿para qué? Para apoyar a nuestras policías. ¿En qué nos estamos gastando la plata? Dicen algunos. Bueno, mire la siguiente portada. Lo conversábamos el día de ayer y queremos comentarla con panelistas que nos acompañan esta jornada. Está junto a nosotros Mario Desbordes, ex ministro de Estado, invitado al programa, y también, por supuesto, el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista. Muchas gracias a los dos. Mario, el caso Lencería, sí le han titulado por lo burdo, el mal gusto, pero es que es buena parte de la plata de los chilenos se fue acá, 250 millones a una fundación en ti, cuya jefa de proyecto, al menos así se titula el cargo, Camila Polizzi, se gastó esa plata que ustedes ven ahí en pantalla, esa plata en lencería, comida y unas cuantas otras cosas más. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo primero es el objetivo del proyecto. Cuando se ve el objetivo del proyecto debió haber sido rechazado, porque era para hacer clases para limpiar bancas, para limpiar, o sea, preparar a los vecinos. Córtenla, o sea, no podemos gastar 250 millones en un proyecto con ese objetivo. Eso no debió haber pasado nunca la aprobación de las autoridades del Biobío. Punto. Primera cosa. Lo que pasa es que pero además, ese es un tema, Mario, porque al final siempre la estamos mostrando a ella en pantalla. Pero nadie muestra quién le pasó la plata. Pues aquí la culpa no siempre es del chancho, sino que quién le da el afrecho. Pues. Claro, es una culpa compartida. Aquí hay una asignación de recursos desde el gobierno regional que podrían ir a arreglar la plaza. Claro. Para hacer capacitaciones, para limpiar columpios, que además los vecinos dicen que nunca se hicieron. Agreguemos a eso el segundo factor. ¿En qué se gastaron la plata que ridículamente estaba para un proyecto completamente innecesario? ¿En qué se gastaron la plata? Y tenemos una serie de gastos en tiendas, lencería, tiendas de marca en la zona, en Concepción. Ricos restaurantes también. Lo que te agrega, ¿no es cierto?, este antecedente que termina siendo una burla para los vecinos de Chile entero y de la región del Biobío, donde hay tanta necesidad en todo Chile. O sea, esto más una serie de otros hallazgos en Arica, en donde se abusó del tema del TEA, que es tan sensible. Canal 13 hizo un reportaje esta semana en el noticiero que de verdad duele ver cómo se abusa con cientos de millones de pesos de familias necesitadas. Y eso, bueno, a lo largo del país han ido apareciendo estas fundaciones truchas. En este caso entiendo que hay un arriendo de una fundación. Más encima. ¿No es cierto, Francesco? Sí. Arrendaron una fundación para presentar un proyecto. Ya, pero Mario, ¿de quién es la culpa? Porque finalmente aquí la responsabilidad también apunta a quien administra estos recursos y los entrega. Pero por supuesto. Y está pasando colado. Por eso te digo, Priscila, que lo primero aquí, o sea, está bien, lo de la lencería es gravísimo, es un hecho que demuestra la irresponsabilidad, la burla que hace quien se adjudica la verdad. Pero el primer problema está en cómo le adjudicamos semejante cifra a una fundación arrendada, pero además para un proyecto que con todo cariño es ridículo. Ridículo. Porque si tú me decís, mira, Mario, le adjudicaron esto porque están trabajando con los vecinos en riesgo social para, no sé, pues ayudar a las víctimas de la delincuencia en ayuda, cierto acompañamiento post-delito, post-traumático. Uno dice, bueno, es necesario. ¿Lo hicieron? Sí. Los psicólogos fueron, los terapeutas fueron, estuvieron con ellos. Ah, bueno, puede ser. Mario. Pero plata para enseñar a limpiar. Es muy brutal. Banca, y es mucha plata. Y esa responsabilidad, ¿quién asignó la plata? Sí. La que, se tiene que hacer responsable. Según la información de prensa, es Rodrigo Díaz, que es el gobernador del Biobío. Y como es 250 y no 400 millones, no pasa por una decisión que tenga que discutir el Consejo del Gobierno regional. La pillería. Senador, ¿cómo lo ve usted? Este es una estafa a la ciudadanía. Este es una situación intolerable. Intolerable. Sí, yo lo digo claramente porque aquí estamos ya frente a hechos que desbordan toda racionalidad política respecto a pensar que los fondos eran Pedro por su casa, casi como los robos en los ministerios, ¿cierto? Pasar y llevar. Y yo quiero decirte algo. Senador, para hacerlo sin eufemismo, ¿se están robando la plata? Sí. Se están robando la plata. De los chilenos. De los chilenos. Se están robando la plata de los chilenos. De los más pobres. Exactamente. Le voy a dar un dato. Porque no debutó solo este gobierno, no es por empatar, pero debutó en el gobierno anterior. Yo soy el único querellante, hace 10 días atrás, en mi región, donde un señor
jefe de gabinete del director de Servio 2021, gobierno del presidente Piñera, era a la vez el socio fundador de una fundación que se llama Arquiduc y a la vez era miembro del directorio de esa fundación. Coincidieron, pagado por el Estado, y la Fundación Giro Educacional se adjudicó luminarias en unos campamentos. Resumen, hicieron el 8% de la obra, 120 millones de pesos en 6 días, express, y finalmente se supo todo hace poco tiempo. Investigado también por la Fiscalía. Investigado por la Fiscalía. O sea, esto tiene ribetes que trascienden a un solo gobierno, pero en este periodo se exacerbó. Esto fue claramente una situación maximizada de gente que estaba con acción política, porque Democracia Viva, Horizonte Ciudadano, por mencionar algunas, participaron del apruebo. Claro, y después fueron cambiando al gusto del consumidor el menú, ¿verdad?, de posibilidades. El giro, ¿sabe qué es lo que me preocupa? O sea, pero plata del Estado, ¿está diciendo usted que fue a campañas políticas por el apruebo? Lo que le estoy diciendo es que las mismas fundaciones... Porque eso sería... No. Quiero precisarlo bien. Ya. Fundaciones que debutaron, las últimas que mencioné, diciendo nosotros estamos por el apruebo. Se formaron para ese propósito. Campaña, claro. Hicieron su campaña, perdió el apruebo y después llegó el gobierno y tiraron. ¿Y tenemos seguridad de que no recibieron plata para la campaña del apruebo? Porque yo lo digo no porque me gusta una opción o la otra, digo porque el Estado no puede pasarle plata a nadie para, o sea, porque también le tendría que haber pasado a los del rechazo. No, claro. Hay una de ellas que se sabe que en el CERVEL tiene observaciones o cuestionamientos. Sí. Una de ellas, al menos. Claro. Hay que indagar. Solo para precisar, si recibieron plata de campaña que se rindió al CERVEL, está bien. Está bien. Si hay otro tipo de plata, tendría que investigarlo y eso sería otro fraude. Sí, mire, senador, ¿sabe qué pasa? Que además cuando hablamos de plata para políticos, ya... Escucha, hasta podríamos estar acostumbrados a eso. Pero el problema es que estamos hablando de plata, así como lo decíamos, de gente más vulnerable, y si nosotros le ponemos rostro a las personas que han insistido porque hay quizás tratamiento de vida o muerte, ayer planteábamos que debe ser muy doloroso, de hecho me escribieron ayer en la tarde, los papás de los niños con AME, con atrofia muscular espinal. Y resulta que ellos, por ejemplo, necesitan el remedio más caro del mundo, que son cerca de 1.600 millones de pesos. Entonces, cuando ellos ven esta noticia, yo ayer le preguntaba, ¿qué te pasa cuando ves que se ocupan estos recursos y se reparta a destajo para cosas tan innecesarias y a ti te dicen que no hay plata? Yo miro a mi hijo. Y eso es doloroso, porque hay que ponerle rostro a esta cuestión. La plata se está malgastando en sostén y calzones, así. Y resulta que hay niños que están contra el tiempo, porque me decía, mi hijo tiene 4 meses para recibir este medicamento. Y además esta mamá, que se llama Vanessa, me decía, yo hablé con el presidente y el presidente me dijo, las arcas fiscales están colapsadas, no hay plata. Y resulta que ahora veo en la tele que pasa esto. Eso por una parte. Y por otra, la responsabilidad del senador. Porque resulta que cuando hablamos de el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, la ley permite que se investigue por qué entregó esa plata. La ley permite que se haga, no sé, un sumario o se fiscalice la labor del gobernador, o él puede quedar libre de polvo y paja por entregar plata para enseñar a limpiar bancas. Quiero saber qué responsabilidad puede asumir él. Ya, sobre lo primero. Ya. Quiero decirles que como presidente de la Comisión de Salud del Senado tengo citado el día lunes a la ministra de Salud, a la directora general de Presupuesto, para que la ley Ricarte Soto, que es la ley que debiera recoger el AME, la atrofia medular espinal, porque yo también recibo a las agrupaciones y sé lo que cuesta eso, para que la gente nos entienda, una enfermedad de la placa motora, que es con un medicamento muy caro, ese niño, la diferencia entre quedar postrado o poder caminar. Exacto. Así de dramático. Qué bueno. Y mientras eso no salga, estas familias siguen haciendo bingo mientras se regala la plata. Ya, la ley Ricarte Soto fue para ese y no para quedar dormida. Y lo segundo, debe ese gobernador responderle al país. Pero la ley permite que se haga eso. Ese gobernador puede ser fiscalizado siempre por la Contraloría y desde luego por la justicia. Ya, siempre. entonces eso deberíamos estar haciendo ahora también. Pero no por la Cámara de Diputados, ¿no? No, salvo para una acusación constitucional. Recordemos que en el pasado ocurrió. Nosotros podríamos pedir, como diputados, los diputados, una acusación. Me acuerdo que se hizo contra Jacqueline Ramírez-Selvegue. Pero es un importante que quede fuera de eso. Sí, pueden fiscalizar. La Cámara de Diputados son lo recursos entiendo, públicos. pero ir hasta esta persona, exigirle explicaciones. Sí, claro. Porque una cosa es lo judicial, se si se ajustó a las reglas nos van a decir eso.
Se ajustó a las reglas. Claro. Pero que tenga un costo político. Sí, ahora puede hacer una acusación y se puede hacer una comisión investigadora que concluya y que después... Pero eso esto debería estar haciéndose ya. Pero es que la comisión investigadora, además, en nuestro país sabemos que no son vinculantes. Pueden decir, sí, cometió irregularidades, lo mejor es la acción judicial. Fue inmoral lo que hizo, pero al final, ¿qué? Se va a ir para su casa. Lo mejor es la acción judicial. Y quiero decir algo, una cosa que va a venir pronto, que está en la Cámara de Diputados, que es un proyecto del gobierno para descentralizar, que parece muy bonito. Sin embargo, les da a los gobiernos regionales capacidad de endeudamiento propio y los deja fuera de la torre de control de la Contraloría respecto al manejo de sus dineros. Podrían endeudar el fisco entero desde un gobierno regional. ¿Por qué cosas del Estado, donde hay dinero involucrado, hay muchos lugares donde la Contraloría no puede entrar? Por eso. O sea, no solo eso. Es insólito, digamos. José Luis, el Contralor, y yo le digo al presidente Boric, con todo el respeto del mundo, acaba de hacer una comisión, después de todo escándalo, para proponer cosas. El Contralor actual, el señor Bermúdez, fue al Congreso hace unos meses atrás. Él se va en 6 meses más. El Contralor dijo, mira, necesito todas estas medidas. Ni una le acogieron los parlamentarios y el gobierno. ¿Sabes cuál planteaba como una cosa desde? Que la Contraloría tuviera acceso en línea a las cuentas corrientes de los entes fiscales. Ni siquiera estaba pidiendo de cuestiones privadas. O sea, los municipios, las corporaciones, la Contraloría no tiene la clave para entrar a la cuenta del banco, del gobierno regional, del Biobío, el metropolitano, para decir, mire, ¿sabe? Se ingresó esta plata, se cargó acá, se distribuyó allá. No puede hacer eso, que es tan simple, porque la norma no se lo permite. Y lo pidió hace 2 años, lo pidió hace 1 año, lo pidió hace 6 meses y todavía... Se va a ir ahora. Entonces lo que yo planteo, presidente, llame al Contralor, vayan junto al Congreso y dígale, mire, estas son las 12 cosas que necesito ahora ya, legislenla rápido, así como en otras cosas que llegan a volar la legislación. En este caso, al Contralor Bermúdez, que se va en 6 meses más, por favor. Que es un buen Contralor, Tenemos un problema gravísimo. Y no se le escucha. Así es, Juan Luis. Más de la mitad de los municipios de Chile está siendo investigado. Ahora nos aparecen escándalos de los gobiernos regionales. Estamos en el límite de el no poder abordar la corrupción fiscal. Si no somos capaces hoy día de tomar medidas en serio, seguridad pública es urgente, pero esto es una emergencia nacional, porque cuando ya pierdes el control de esto, el Estado empieza a ser un Estado fallido y luego, lo más importante es que la ciudadanía se cansa de la política y terminamos como en Venezuela. Yo diría que ya está cansada ya. Por eso hay que triplicar. Mira, deberíamos... Todos los días, Mario. Todos los días aparece algo nuevo. Sí. Todos los días. ¿O no? ¿Qué es lo último que apareció? ¿Una reunión de quién? Sí. Es bien particular porque estamos hablando ahora entre plata que se entregó desde el gobierno regional, el gobernador, a esta fundación. Pero hay una reunión entre medio con otra figura pública que no es elegido popularmente, que es designado. Miren el siguiente titular y se los vamos a explicar. Seremi del Biobío de gobierno renunció tras filtración de asesoría a ex candidata cuestionado por compra de ropa íntima en caso convenio. Estamos hablando de Eduardo Vivanco, militante radical, que claro, temprano esta semana, antes de que esto explotara con toda la fuerza que hizo, antes de la famosa portada, etcétera, se junta con esta persona, Camila Polizzi, con quien no hemos comunicado. Si quiere decirnos su verdad, bienvenida sea, pero no nos contesta los mensajes. Y esta persona se junta con ella a analizar la situación, a asesorarla supuestamente, comunicacionalmente. ¿Qué hacer? Y conversan, por lo que se entiende, si esta persona que va a ser acusada públicamente tiene que también decir con quién se comunicó en el gobierno regional para que justamente se entienda por qué le entregaron la plata. Muchas personas se confunden con los conceptos varios, pero para que tengamos súper claro, un Seremi es un ministro de la región. Un ministro del gobierno central en la región. Eso es un Seremi. No es cualquier persona. Sí, o sea, designado por el gobierno. Exactamente, sí. Cargo de confianza. Sí, es un representante del gobierno. ¿Qué hacía el representante del gobierno reunido con ella? ¿Usted cómo lo ve esto? Ahí hay a lo menos un conflicto de interés. Si además asesoró a una persona que está recibiendo fondos estatales, no puede ser. O sea, no puede ser, uno tiene que tener una barrera pero durísima entre el ejercicio del cargo de autoridad y quien está usando fondos públicos entregados por el gobierno regional. El Seremi no depende del gobernador regional, dicho sea de paso, pero igual, es lo mismo. Un ministro no puede reunirse con las personas que, ¿cierto?, en privado. Si lo hace por lobby, públicamente, para eso está la ley de lobby. Si yo me quiero reunir con un Seremi, me quiero reunir con un ministro,
pido por ley de lobby esta reunión, pero tiene sus trampitas la ley de lobby que hay que corregir urgente. Ya, eso no ocurrió. Eso Para no usted, ocurrió. en lo personal, ve esto y dice... No, está bien la renuncia, pero hay que ver ahora si el Ceremi tiene alguna participación en la adjudicación de los fondos. Si es... ¿Por qué la adjudica la plata? O en la repartición. Así es, ¿por qué? Es que eso es más grave todavía. Porque O cuando en uno la dice dónde está la repartición, plata... Sí, claro. ¿Cómo lo ve usted, senador? Yo pienso, perdone, no quiero ponerme más. ¿Sí? Pero por favor. Pero es que ahora sospechamos de mirando todo. ¿Por qué no pensar de que no solo ayudó en su momento para que le dijeran, ya, a ella démosle, arriba? Y después, ¿no es cierto?, nos arreglamos y ahora, en crisis, ¿verdad?, ¿cómo salimos de esto? A ver, ¿qué vas a decir tú, qué digo yo? ¿Por qué no puede ser eso? Yo no, por favor, no quiero aquí achacarle... Pero es que, ¿sabe qué, Pero es que la las cabeza vuela, porque uno tiene todo el porque derecho a... ella cometió un ilícito, es un fraude que ella haya gastado esa plata en ropa interior, provocando a todos los chilenos una indignación infinita. Porque una autoridad, además entiendo que una niña, no sé de qué partido es, bueno, no importa qué partido sea, pero de igual forma, en la acción política... Fue candidata de varios partidos, pero no... En la acción política ella defraudó a la ciudadanía y lo hizo ahora en el gobierno. Porque al gobierno lo engañó o se coludió con alguien del gobierno para obtener esa plata malgastada. Eso es inaceptable. ¿Sabe qué pasa? Que además tiene que ir a la aquí justicia. se dinamita la confianza, que es muy difícil de recuperar y sobre todo después de todo lo que estamos viendo y nos enteramos todos los días. Y además, ¿sabe qué? Nos quedamos con una frustración enorme porque resulta que uno dice, ¿dónde está la plata? Y el ministro dijo fuerte y claro, ministro de Vivienda en su momento, tienen que devolver la plata. Lo volvió a decir, ya, no tienen que devolver los 426 millones, sino que ya 391 millones, porque yo me imagino que llegó esa cifra según los datos que los datos rendidos. Oye, ¿y les dio 30 días además? ¿No? Les dio 30 días, plazo. facilidades, qué sé yo. Y ellos dicen, apelan los niños. Porque resulta que ni siquiera hay una boleta de garantía. Entonces ellos pueden decir que no y no devuelven la plata. Pero entonces quiero decir solamente algo que, mire, con todo el respeto que tengo por el ministro y su carrera política, pero resulta que el ministro quedó en ridículo. Porque ni siquiera su autoridad vale acá. La fundación no va a devolver la plata y no la devuelve. Y esta señorita que además se compró ropa, fue a comer a restaurantes ricos, qué sé yo, además se compró sostén y calzones, tampoco va a devolver la plata. No. Entonces, más allá de dónde está la plata, ¿por qué tampoco tenemos la posibilidad de que la devuelvan, de demandarlos para que la devuelvan? En este caso, se debe exigir judicialmente que devuelva esa plata. No puedes gastar la plata asignada, aunque sea un proyecto ridículo de enseñar a limpiar bancas. Esa plata, si no se usó en capacitación para limpiar bancas, debe ser devuelta. Y eso lo tiene... el Consejo de Defensa del Estado está meditando, analizando, estudiando, dando una vuelta. Yo no sé qué están esperando. Hablamos de la confianza. Dos cosas, claro, ordenamos que devuelva la plata, ahora sabemos que no hay boletas de garantía, la Contraloría parece que no las exigía a ciertos montos, pero sabemos que se fueron entregando en montos más pequeños para no tener que ir ni al gobierno regional la lupa de la ni a la Contraloría. Para que se puedan entregar otro dato, Francesco. En el Ministerio de Desarrollo Social se roban los computadores. Uno dice, bueno, puede ser un delito común, etcétera. Pero la gente tiene todo el derecho a sospechar cuando el día anterior va a la PDI con una orden del fiscal a tratar de respaldar la información. La PDI lo que hace es ingresar, decirle, oiga, a la gente del ministerio, dígale al ministro, dígale al subsecretario, que yo necesito tomar los computadores, pongo un pendrive, respaldo la información, o sea, saco la información, la guardo y el computador sigue igual con todos sus datos. Es solo respaldar para investigar. Y tú sabes que le dijeron que no a la PDI, devuélvase, no los vamos a autorizar porque no vienen con la orden judicial. Yo fui ministro de Defensa. Me pasó exactamente lo mismo en la comandancia en jefe del ejército. Llega la PDI por un caso en Coyhaique que dice, tenemos que llevarnos toda la información. Bueno, tú hablas con el fiscal, le digo, fiscal, mire, ok, ordenémonos, 2 minutos, saque toda la información que no sea secreta, revise la secreta, si alguna secreta la necesita, me la pide, ningún problema, y llévese todo lo que se tenga que llevar con autorización del comandante en jefe del ejército que estaba ahí, y así lo hicimos, solucionado. Sí, fíjate que ahí estaba la ley de secretos, etc. ¿Cómo es posible que el ministro de Desarrollo Social o el ministerio... O sea, la PDI no se pudo llevar la información, lo mandaron para la casa y en la noche se roban los computadores. Entonces, por ese solo hecho de no haber permitido que la PDI hiciera su pega, el ministro no puede seguir en el cargo. Oiga, pero Mario, aprovechando también que usted es abogado, ¿qué pasa con estas personas que ya sabemos con nombre y apellido que están involucradas en estos hechos? Estoy hablando desde el Ceremi de Vivienda en Antofagasta,
desde los dirigentes o líderes o administrativos de Democracia Viva, lo que pasa con Camila Polizzi y la compra del... ¿Qué va a pasar con estas personas? Imaginémonos, finalmente se logra que se devuelva la plata. ¿Ahí queda? Jurídicamente tenemos que ver si hay mal uso de las platas públicas. ¿Qué arriesgan? ¿Hay algún castigo real para estas personas? Sí, por supuesto. En el caso de Concepción, por este gasto inadecuado, aquí perfectamente hay una serie de delitos por uso de fondos públicos para uso personal. Aquí puede haber fraude al fisco, aquí puede haber una serie de delitos que son penales y que tienen sanción penal. Pero jamás va a ir a la cárcel. ¿Cómo? Jamás va a ir a la cárcel. Depende. Entran a tallar varios factores como las atenuantes, o sea, si la persona ha sido condenada antes, podría ir a la cárcel perfectamente. Si no, en este tipo de delitos es probable que no vaya a la cárcel y por lo tanto aquí tenemos que recuperar la plata, tenemos que mejorar la legislación, tenemos que mejorar la forma en que se entregan estos recursos. ¿Queda inhabilitada, por ejemplo, ella o cualquiera que haya participado en algo así, de poder seguir haciendo tratos con el Estado, de poder ir siguiendo plata a través de fundación? Así es. Puede quedar y debería quedar si es que se acredita. Mira, ya con el solo hecho que haya gastado la plata en esto, debería quedar inhabilitada la fundación y ella misma para cualquier trato con el Estado. Pero además podría quedar eventualmente inhabilitada para ejercer cargo público por 5 años y no poder postularse a nada. Y Karen Rojo fue condenada a 5 años de prisión efectiva. Sí, así es. ¿Por cuánto eran? ¿20 millones? 22, 23 millones. Claro, o sea, no es un monto, digamos, así tan obsceno, si quieres, pero igual es plata fiscal, que ella la usó de manera indebida, fraude al fisco, 5 años y un día. Y ahora, bueno, se arrancó por eso mismo, para no ir a la cárcel. Y en este caso, entonces, ¿podría eventualmente configurarse algo parecido? Podría perfectamente configurarse algo parecido, sobre todo respecto a la autoridad que entregó los fondos, porque aquí hay, a mi juicio, primero, una institución creada para defraudar. Se crea ad hoc, se hace unos meses antes, se postula, le entregan la plata parcelada para no pasar el límite que obliga a ir, ¿no es cierto?, a la Contraloría. Eso ya es a lo menos sospechoso y yo creo que eso es de verdad constitutivo de un delito. Y por lo tanto, espero que el gobierno se querelle, que no lo ha hecho. Espero que la Consejo de Defensa del Estado se involucre de una vez por todas. Que el fiscal nacional designe a un fiscal regional para que investigue esto a nivel nacional, para que tengamos una investigación con criterio similar, con recursos. Es normal que un fiscal regional sea designado para investigar casos que superan, ¿no es cierto?, a una región, o sea, cuando son cosas nacionales. Y esto, de verdad, o sea, al Ceremi, a la subsecretaria, perfectamente les podría significar responsabilidades penales. Ahora, senador, ¿a usted le parece raro que su gobierno todavía no se querelle frente a estos casos? Sí, me parece raro. ¿Y por qué cree que no lo ha hecho? Yo no sé, fíjate, no sé exactamente las razones, nunca me han dicho o se ha sabido, pero sería lo natural que el gobierno fuera el primer persecutor para buscar en todos los casos responsabilidades finales. Comparto con Mario, debiera haber, como para el caso de los robos, los computadores, hay un fiscal de alta complejidad, la señora Cirón Valle, debiera haber un fiscal para todos los casos de corrupción, me parece natural. Pero yo no lo sé, me parece. Ahora, el tema de fundaciones se estaba concentrando en un fiscal de Antofagasta. Pero quizás está descansando demasiado la investigación que está haciendo la Fiscalía en vez de tomar también... Más proactividad. Claro, a mí que me incomoda, para ser franco. Me incomoda que cuando partieron los robos, se dijo, este es un factor político. Lo dijo el propio ministro el día que se robó el Mideso. Después eso fue girando, después se dijo, no, estos son todos delitos comunes. Y resulta que el Ministerio Público nos ha dicho a todo el país que aquí hay un modus operandi, que tuvo que designar un fiscal de alta complejidad porque aquí hay un dispositivo que opera con delincuentes para actuar, pero tiene un móvil de carácter político o informático específico. Pero o sea, la Fiscalía, cuando decide, el Ministerio Público decide que un solo fiscal va a investigar todos estos casos, es porque está claramente dando señales de que efectivamente estos no son hechos aislados, sino que todos obedecen a un patrón común. Lo dice la Fiscalía tácitamente cuando nombra a un fiscal. Exacto, pero déjame agregarte esta cosa. Yo creo, no sé si podemos compartir esta percepción que está quedando, que es que si el Estado y el gobierno no es capaz de representar el cuidado y la protección de sus instituciones, que son los ministerios, a lo menos, ¿cómo va a resguardar la seguridad pública? Pero acá hay ese es un problema, senador, que yo creo que se está instalando. Senador, a partir de las condiciones que acá hay que hacer
para mirar el mapa en esta cuestión, tenemos que ver las dos cuerdas paralelas. ¿Se acuerdan el concepto de las cuerdas paralelas? Esto, una cuerda, es el mecanismo, porque a esta altura ya, perdóneme, pero esto de crear una fundación para asignarme recursos con el tope, sin boletas de garantía, porque el ministro ayer dijo una buena parte, no dijo solamente democracia viva, sino que dijo una buena parte. Estamos hablando, una buena parte no es poco. Es la mayoría. Es la mayoría. Claro, por lo menos. Semántica si usted quiere, pero eso dijo una buena parte. Probablemente la mayoría. De los tratos directos no tiene boleta de garantía. Entonces, se descubre el caso de lencería que están comprando calzón y comiendo lomitón, o sea, ¿cómo se llama? Fuente Alemana y todo, restaurantes súper ricos con la plata de los chilenos. Se descubre que se limpia, hay que capacitar a la gente para limpiar las bancas y para limpiar los columpios y los balancines. Y se descubre que no se cumplen proyectos, se pide la plata de vuelta. No, o sea, acá estamos hablando de que evidentemente hay una forma de sacar la plata del Estado de manera piola para favorecer a ciertos operadores políticos. Sí. No sé si esto es nuevo, es antiguo, no tengo idea, pero esto es lo que se está destapando. Esta es la primera cuerda, ¿cierto? Sí. Que acá y hay que revisar el país completo, desde Viviri hasta el Cabo de Horno. Hay que revisar cómo este mecanismo ha operado en toda la región. La otra cuerda es que paralelo en que se está destapando esta olla, esta otra cuerda es que se está desapareciendo evidencia. Hay un mecanismo, vuelvo sobre de borrado, de hacer perder evidencia, de hacer desaparecer evidencia en reparticiones públicas. Robo de computadores, robo de cajas fuertes, robo de tablets. Presos de la cárcel de Puente Alto que dicen que los contactaron para hacer la operación. Estamos hablando de un delincuente común que tiene, este muchacho de 22 años que tiene antecedentes por robo con fuerza, asalto con violencia, un cogotero. Y tráfico menor. Básicamente. José Luis. Y resulta que él arma una operación para sacar 23 computadores y una caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social donde no había ni un billete de lucas. No. La caja fuerte era lo que menos valor tenía. Es un móvil político informático. La abuelita, perdón. Sí. La abuelita dice... Elena Rojas. Como dicen ustedes los periodistas, a mi nieto le pagaron. Lo dijo ella ahí. O sea, ahí te hace dato. Ahora, mira... Hay que actuar lo más rápido posible. No aparece el celular de donde supuestamente se hicieron los llamados, no aparece la caja fuerte, no hay garantías acá. Son fundaciones creadas ad hoc, recién se les asigna. Las fundaciones antiguas, yo he conversado, me ha llamado harta gente de fundaciones, me dice, Mario, usted está yendo a los medios, por favor. Somos fundaciones de 40, 50 años, nos cuesta un mundo que nos den un peso. Es un tremendo lío porque hay que estar rindiendo al detalle y no me entregan una chaucha si yo no rindo lo que acabo de gastar. Y aquí, mire lo que está pasando. Entonces, yo creo que cuando dice Juan Luis, ojo con lo que pasó también en el gobierno anterior, tiene toda la razón y lo que tenemos que hacer es investigar un periodo holgado hacia atrás para que quede tranquilidad en la ciudadanía de que esto se está investigando en serio. Primero, que se toman las medidas para que esto no siga pasando. Una de las medidas, con todo respeto por los senadores que van a tener que tomar esta decisión, a fines del año hay que designar nuevo contralor o contralora. Por favor, no estemos poniendo personas que vienen de la política, primer punto. Porque después del caso Soquimich y Penta, Impuestos Internos quedó muy cuestionado a raíz de la información pública de que se taparon algunas cuestiones. Entonces, que no se creyó. Así es. Entonces, al final del año, que hay que designar nuevo contralor o contralora, no será saludable designar a alguien de carrera que lleve 20 años. Mario, porque si no la ciudadanía va a decir, oiga... No, más desconfianza. Es que yo me pregunto si estas cosas grandilocuentes de hoy vamos a formar una comisión de gente súper proba para que nos diga qué tenemos que hacer para ser cada día más probos y santos. Ya no funciona. Necesitábamos una comisión, si ya se hizo una comisión Angel. ¿Cuánto pescaron de la comisión Angel? Si basta y sobra con que llamen al Contralor actual. ¿Qué necesita? Servicio de Impuesto Interno, poder autónomo del Estado, no designado por el gobierno de turno. Así es. Yo te quiero decir algo a propósito de lo que dice Mario. Pero espere una cosa, senador. Sí. Porque escuchemos a las personas. Bueno, encantado. Porque las personas se están comunicando con el programa cuando son las 9:37 y están indignadas justamente a propósito de la conversación que estamos teniendo. Nos llegó un WhatsApp. Mira, acá está. Hola, buen día.
Estoy viendo el programa y me da una rabia, pero increíble, porque a mí me están llegando correos por la devolución del bono clase media de 500.000 pesos y estos sinvergüenzas se roban millones. Palabras de las personas, y tiene toda la razón, porque efectivamente, como decía también Mario, hay otras fundaciones, para no meterla a todo en el mismo saco, que hacen bien la pega, que rinden cuenta, pero que los presionan para rendir cuenta. Oye, acá esta persona, yo estuve a nivel muy personal, cerca de la fundación Creciendo con Alergias, cuando el fenómeno de la alergia alimentaria estaba recién apareciendo en Chile con fuerza. El Estado no era capaz de comprar leche hiperhidrolizada para esos niños para que pudiesen tomar leche. Niños que pueden morir a causa de una traza de algo que les genera alergia alimentaria. Y hubo batallas para que los pescaran. Yo me acuerdo que Carla Rubilar, cuando era diputada, trataba de ayudarlos, orientarlos, ver, empujar, todas estas cuestiones, pero fueron años para que los escucharan. ¿Y sabe qué pasa? Que Fundación además... es buena, sí, claro. nobles, y sobre todo porque hay tantas necesidades y siempre las necesidades son infinitas y nosotros tenemos que priorizar y uno entiende eso porque los recursos son escasos. Pero resulta que así como hay gente pobre que debería estar recibiendo estos recursos, hay gente que, no sé, tiene problemas de salud que tampoco reciben recursos porque dicen que no hay plata y ven cómo se regala la plata. Hablamos de un robo, porque esto es un robo o un saqueo. Inmoral. Y voy a hablar de un saqueo, porque no es simple, no, que más o menos esto, que más o menos me corto la colita. Es un gran saqueo lo que estamos viendo ahora. Si es tan inmoral, ¿esta gente debería devolver la plata? Absolutamente. O sea, no solo eso, cumplir condena, devolver la plata. Yo creo que la Contraloría, el gobierno debiera escucharla de mejor manera y las 8 medidas que el Contralor propuso hace 2 semanas atrás ser asumidas de inmediato. Intervenir todas las instituciones del Estado donde hay la más mínima duda de cómo se han hecho los procesos. O sea, hay que aplicar mano firme de una vez por todas. El Estado hoy día no puede ser una caja pagadora de todo tipo de servicios. Es que sabe que era un minuto claro y eso se cuestionaba porque resulta que la caja pagadora podía ser, que voy a poner a mis amigos, mis familiares en ciertos puestos, les doy trabajo y termina siendo una caja de empleo. Pero resulta que ahora no solo eso, porque tienen el empleo y más encima se roban la plata. Entonces, si estamos hablando de que son compañeros, camaradas, qué sé yo, oye, es que entre ellos mismos les digan devuelve la plata y le estáis haciendo un flaco favor a Gabriel Boric. ¿Somos amigos o no somos amigos? Pero nadie hace nada, aquí se están salvando solos. Lo que pasa es que la doctrina que algunos de ellos tenían de este estatus moral, que ya se derrumbó, hoy día lo mínimo que corresponde es que se hagan cargo de sus palabras, su profecía, el modo en que se quería gobernar por algunos de ellos. Aquí tampoco los voy a empaquetar a todos, pero hay un estándar doble que hoy día se pone a prueba. Cuando los niños de Democracia Viva se niegan a pagar, yo pregunto, ¿qué dice Revolución Democrática de esto? Porque hay un partido que tiene que también responder, pues. Pero es que parece que los partidos simplemente expulsan a los militantes cuestionados y ahí queda. Pero de exigirles, como dices tú, que devuelvan la plata, que no sigan perjudicando al gobierno. A mí me llama poderosamente la atención que el ministro Jackson no sea el que haya hablado fuerte y claro, así como lo dijo el ministro Carlos Montes, devuelvan la plata. Porque uno imagina que además, si él ha hablado muy poco con la prensa, se ha cuidado mucho y sobre todo porque además tiene que llevar adelante... programas súper importantes para nuestro país y resulta que todo se ve invisibilizado con lo que está pasando. Es él el que debería decir fuerte y claro a través de los medios de comunicación, devuelvan la plata. Sí, claro, por supuesto. Porque yo me imagino que tiene conversaciones más íntimas, personales, más privadas. En los casos de asociados a gente militante de Revolución Democrática, yo creo que el liderazgo natural que ha tenido siempre el ministro Jackson en ese partido, sin culparlo a él, porque yo no soy de los que dicen usted, el que robó, usted... No. Pero sí tiene que haber una voz ideológica, una voz doctrinaria que él encarnó durante largos años y lo hizo muy bien. ¿Y por qué no lo hace ahora? No lo sé, eso francamente no lo sé, pero eso debiera ser una prueba de la da la impresión de que cuando hablan, peor o más se enredan. Ojo que también Revolución Democrática tiene un presidente partido. Sí. Y el senador Latorre ya... ¿Desapareció? ¿Lo han escuchado esta semana? Desapareció el senador ¿Por qué? ¿Y por qué desapareció? Porque los demás partidos, el suyo con mucha fuerza, le dijeron, oye, córtala, siempre supiste. Y no nos dijiste. Y empezamos a conocer información por goteo. Por lo mismo. De que sí, estaba enterado y sabía antes. Silencio. Lo mismo Catalina Pérez, que volvió a trabajar después de su licencia. Y ella también calladita. Nunca supe de qué era la licencia.
Mira, ayer alguien, no me acuerdo si fue de oposición o de socialismo democrático, que advirtió lo que vimos ayer. Ayer, el ministro de Desarrollo Social tuvo que ir a presentar la encuesta CACEN. Sí. La prensa la cerraron en un corral ahí al fondo, lejos, para no meterle algo inédito, ¿eh? Sí. Para no meterle micrófono al ministro. Sí. Ahí está. O sea, alguien dijo, cada vez que el ministro hable, le van a preguntar por esta cuestión, y entonces una piedra en el zapato para el gobierno. Y ayer lo demostró. Ayer quedó Es súper bueno el punto, porque jamás en la vida ha habido corral para la entrega de resultados de la encuesta CACEN. O sea, perdóname. Por eso la cotidianidad en ese ministerio se está haciendo cada vez más difícil. Ahora, también lo sabemos, los que estamos en el círculo político, mientras más pide la renuncia, más se retiene. Porque el presidente obviamente no va a bailar al ritmo de lo que digan los detractores. Exacto. Pero yo creo que es inevitable pronto que haya un ajuste de gabinete. Me parece que eso va a tener que suceder, porque el rumbo del gobierno, más allá de estos episodios, necesita hoy día una definición nueva. Mire, solo le hablo desde el sentido común. No sé si sea conveniente que salga el ministro Jackson del gabinete. Y le voy a decir por qué. Porque el ministro Jackson es el punching ball de todo lo que está pasando. Porque si lo sacas del gabinete, ¿dónde van a llegar los dardos? Él está haciendo... Él es, lo que está haciendo. Tú te estás poniendo en los zapatos del segundo piso del presidente. Claro, porque todo está concentrado, y la rabia y el enojo y todo eso, el ministro Jackson. Saquemos al ministro Jackson. ¿Dónde van a llegar los dardos? Al presidente Gabriel Boric. Es que el ministro Él Jackson está haciendo un favor al presidente Gabriel Boric estando en el gobierno en esta crisis. Él es parte del acuerdo esencial, de la matriz de lo que es la definición de este gobierno con el presidente Boric. Después nosotros llegamos, en fin, pero claro, ahí está el núcleo principal, que obviamente yo creo que el presidente no va a sacar al ministro Jackson. ¿Por qué? Solo, si es que hace más adelante un ajuste. Independiente de toda esta cuestión de que el ministro Jackson, que no sé qué, yo escucho que el gobierno ha sido muy tibio con este tema. No ha salido... Así como, o sea, aparte de la comisión que se formó, ya. Y después de eso, como que ya, todo queda ahí en los ministerios. Esperemos que se olvide. Yo escucho que ha sido como tibio. O sea, ha sido... No solo tibio, ha sido... Cuando nosotros ayer, Mario, mostrábamos el caso Todos por Santino, hashtag Todos por Santino. El 3 de septiembre hay un bingo de beneficio por Santino. Un niñito, hijo de un compañero nuestro acá en el canal, tiene cáncer. Chico, chiquitito, ¿cuántos tiene Santino? 4 años. Un año 6, mira, más chico todavía. Que lo vi en la foto y lo vi más grande. Y resulta que van a hacer un bingo para poder tratar al niño de 1 año 6 meses para que no se lo lleve el cáncer. Pero, ¿entiendo, no? Entonces, ojo, algo pasa ahí y aquí estamos comprando calzones, y debería ser cáncer infantil auge. Perfectamente. Mira, algo pasó. Tanto indigna que nos siguen escribiendo personas al programa. Tenemos más WhatsApp para compartir con ustedes, 9:45 de la mañana. Hola. Estoy viendo el programa y me da mucha rabia porque yo soy parte de la ley Ricarte Soto y ahora dicen que no tienen fondos para que entren otros pacientes, dice. ¿Cuánta rabia se siente que nos roben de una manera también descarada? Constanza de la Florida, que le agradecemos muchísimo este mensaje porque pone la pelota al piso. Sí. Porque lleva más de un año. Lleva más de un año el famoso 5º decreto que debiera venir, que son hoy día 27 grupos de enfermedades las cubiertas, bien, pero ninguna nueva. Y eso es lo que hoy día está parando la ley Ricarte Soto, y por eso citamos para el lunes a las máximas autoridades de Hacienda y Salud. Justamente porque esto es inaceptable. No vamos a volver ahora a la completada, al bingo, a todos los beneficios históricos que salió esa ley justamente para poder combatirlo. O sea, ella tiene toda la razón y nosotros también estamos reaccionando en función de eso. Yo te quiero agregar una mirada en el tema del ministro Jackson. ¿Cómo lo ve usted, Mario? Tienes razón en términos de que está haciendo el pararrayo, ¿no es cierto? Pero cuidado con otro factor paralelo. Por supuesto, la oposición, hay unanimidad en que el ministro se tiene que ir por una responsabilidad política, por el hecho de no haber dejado entrar a la PDI el ministerio. A lo mejor él no tomó la decisión, pero no me vengan, él es el ministro, debería irse. Pero te agrego un dato. El ministro, con sus frases grandilocuentes, señalando que ellos tenían superioridad moral respecto, no de nosotros, no de la centroderecha, respecto del socialismo democrático, respecto de la concertación que gobernó 30 años. De todos los que vinieron antes. Todas las generaciones. Ese tipo de frases y ese tipo de actitudes, porque esa frase se condice con las actitudes que muchas veces tuvo quien hoy día es ministro, le genera al presidente un lío
con una de sus coaliciones de gobierno. Entonces le está haciendo un cortocircuito dentro del gobierno. Este gobierno tiene, como cuestión inédita, 2 coaliciones gobernando. Una es la Prodignidad, que es la del presidente, y la otra es Socialismo Democrático. Entonces, además el ministro Jackson está generando un problema, y me lo dicen diputados, me lo dicen senadores de gobierno, te está generando un problema al gobierno dentro de su ¿Por qué cree que no lo saca el presidente? Mira, aquí ha habido, y me lo... Es que se lo pidió la UDI. Gente de gobierno dice, mira, ¿sabes qué? Primero, ¿quién lo sacó? ¿La UDI? Es la mejor forma de atornillar a un ministro en el cargo, cuando te lo pide la oposición. No, porque te lo pide la oposición, entonces el gobierno... ¿Qué dice el presidente? No va a bailar con la misma música. El presidente decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya estamos ya. Pero resulta que si lo saca... La UDI va a decir, sacamos al ministro Jackson. Siempre a los presidentes les cuesta sacar a los Oiga, más Mario, pero cercanos. ¿sabe dónde está el ministro? ¿Dónde está? ¿Ahora? ¿Dónde está el ministro? Bueno, tenemos a Ana María Silva, que parece que está en una actividad con el ministro Jackson, ¿no? Anita. Claro, ministro en terreno. Nosotros llegamos súper tempranito para la Municipalidad de Estación Central. Estamos todos expectantes porque podrían ser finalmente las declaraciones que todos estamos esperando hace rato. Lo que pasa es que ha sido, yo les decía ayer, muy difícil hablar o acercarse al ministro. Mira, acá estamos posicionados todos los periodistas, los camarógrafos, porque se hace como una suerte de corral. Si yo me muevo de aquí hacia donde está el cafecito, 3 pasos, mira dónde está el cafecito que nos puso la Municipalidad de Estación Central. Si yo me muevo hasta donde está el cafecito, me dicen, no, usted se devuelve para acá. Entonces ha sido muy difícil bien moverse restringido de este corral. Te escucho, Priscila. Ya, ¿a qué hora era la pauta? Mira, la pauta era a las 8 de la mañana. A las 9:30 permitirían hacer algunas preguntas. Ya son las 9:48, ya por ahí vamos un poquito atrasados. Y lo otro, que nos habían dicho que se podían hacer imágenes, pero finalmente, por ejemplo, nuestro camarógrafo Fernando Huerque no pudo entrar. ¿Qué es lo que está pasando acá? El ministro Jackson está liderando un comité interministerial para justamente tomar estas decisiones de acuerdo a la encuesta de ayer, por ejemplo. Ayer, ojo, que ayer pensábamos que iba a tener un tono un poco más distendido, más cercano con la prensa. ¿Por qué? Porque el ministro Jackson, cuando llega a la Universidad de Chile para dar buenas noticias, se mostraba bastante confiado, bastante seguro. Yo les decía que saludó a distintos ministros de abrazo fuerte, largo. ¿Por qué? Porque venía a dar la buena noticia de la disminución histórica de la pobreza. Pero ni siquiera así tuvimos como un acceso un poco más cercano. Ahora mira, ya vienen saliendo, ellos son asesores del ministerio, entonces yo creo que ya dentro de poquito hay un micrófono allí. Ahora nos vienen a dar información. Te digo al tiro, Priscila, José, qué es lo que nos van a decir, pero debería ser ahora, el punto de prensa. Sigue reporteando. Si ayer lo comentábamos, en un hecho inédito, por primera vez, probablemente un ministro de Desarrollo Social no comenta con la prensa, no recibe preguntas después de entregar los resultados de la encuesta casera. Sobre todo porque además venían buenos los resultados. Era buenos resultados. No se lució. Era para lucirse. O sea, que yo sepa, 6,5% de gente viviendo bajo la línea de pobreza, digamos, por ingreso. No es para hacer un homenaje tampoco. No, sigue habiendo gente con pobreza, pero es una cifra histórica. Es la mejor cifra de la historia de la encuesta. Yo creo que ningún país, ni siquiera en Europa, me atrevería a decir que pueden exhibir esos números. Ahora, algunos países en Europa pueden exhibir esos números, no todos. Y ni siquiera Estados Unidos puede exhibir esos números. Ningún país de América Latina, por supuesto, puede exhibir esos números. Hasta Argentina, nuestro vecino, tiene un 50% casi. Uno de cada dos en Argentina son pobres. Cáchate. Entonces, y acá estamos hablando de un 6,5, o sea, es una cifra para que el ministro de Desarrollo Social dé la vuelta olímpica en el Estadio Nacional. ¿O es muy exagerado lo que estoy diciendo? No, las cifras son en general buenas, considerando, y no podemos no considerar que es fundamentalmente gracias a ayudas fiscales. Las ayudas fiscales de COVID se terminaron, perfecto. La PGU, la Pensión Garantizada Universal, que es un tremendo proyecto, así como la presidenta Bachelet sacó el Pilar Solidario, así como el presidente Lagos hizo el auge, el gobierno del presidente Piñera hace la Pensión Garantizada Universal, que es una tremenda buena noticia, ¿no es cierto? Y es una gran ayuda, pero, y muchos especialistas lo reconocen en privado, hoy día, en este minuto, tenemos 200.000 o más personas despedidas en los últimos meses. O sea, estas cifras son las fotos de cuando se tomó la encuesta hace un año atrás. Tenemos quiebras por todos lados y tenemos la economía bien paralizada. Mario, de todas maneras, no solamente es bueno mirar la encuesta, sino preguntarnos cómo mantenerlo en el tiempo. Estamos totalmente de acuerdo, pero lo que estamos tratando de analizar es que era justamente el minuto para que el ministro se luciera. Un ministro que yo creo que no nos iba a decir que todo es gracias a él, porque los resultados de la CACEM, como usted dice, son más largo tiempo, pero era el minuto para él. Claro. Y uno dice, ¿por qué
¿por qué no puede finalmente? Si ese es el punto, ¿por qué no puede lucirse? ¿Por qué tiene que tener a la prensa en un corral? ¿Por qué? Por ejemplo, yo reportando este tema, conversando con algunas personas que son dirigentes, otras que han estado en el Frente Amplio siempre, pero en la banca, comillas, me decían que de verdad es de no creer para ellos mismos muchas veces lo que estamos viendo, lo burdo de ciertos tratos con algunas fundaciones. Lo que pasó en lo del Biobío, con esta ex candidata Camila Polizzi, me hacía una cosa como, están perplejos. Tú decías, ¿por qué tan tibio? Porque están knockout. Mira, esta cosa como, es que es demasiado fuerte. Dos cositas. Cuando un ministro no puede interactuar libremente con la prensa, ya no te sirve como ministro. Claro. Es muy importante que el ministro comunique, que el ministro informe, que el ministro esté permanentemente en contacto con los medios. Es básico para un ministro. Pero ha habido en los últimos meses un factor adicional. O sea, ¿cómo le han cargado la mata al ministro de Justicia, que ahora está hablando de todos los temas que no tienen que ver con su área? Pero lo hace bien, ¿eh? Estupendo ministro. Muy bien. A mí me preocupa que vayan a quemar a Luis Cordero, que es un gallo brillante, que respetado transversalmente. Pero hoy día Luis Cordero está dando explicaciones porque no hay garantía, está dando explicaciones porque se robaron los computadores, está dando explicaciones. Y uno dice, yo eso no debería estar diciendo. Tenemos casi un vocero por indulto y por ISAPRE, también es vocero. Eso no debería ser la ministra Vallejo la que salga a pagar los incendios. Bienvenido que el ministro de Justicia está hablando muy bien. Sí, pero no hay duda. Yo creo que efectivamente la vocería general de gobierno es la que tiene que tener el control de lo que se dice a toda hora. No sé por qué. ¿Y por qué no lo hace? Ahí hay un intrigo. Porque hay una decisión de que no lo haga y lo haga el ministro Cordero. Hay un problema, porque siempre hay un Twitter. El presidente Boris dice A y siempre le encontré un Twitter donde dijo B. Esa es una realidad. La ministra Vallejo, al parecer, hay un Twitter que dice, mire, siempre se roban los computadores cuando están siendo investigados los poderosos. Chuta, revisé ayer, pregunté y me dicen que sí, que el Twitter es real. Entonces, entonces ella queda como que ha sido una buena vocera, que ha sido una buena vocera. A mí lo que me preocupa, la pega de ella es vocería. A mí me preocupa que en vez de dar la cara el ministro de Desarrollo Social, la está dando el ministro de Justicia, que es un gallo de verdad, transversalmente reconocido, muy capaz. Vamos a terminar quemando un buen ministro y el que tiene que contestar, que es el ministro de Desarrollo Social, que tiene que salir, como tú dices, a dar la vuelta olímpica, a celebrar que el país ha logrado estas cifras que son históricas, inéditas, que nos cuente cómo lo hacemos para adelante. Sigamos escuchando qué nos dicen las personas que están viendo el programa hasta ahora, porque nos llegó otro WhatsApp, entre varios muchos, estamos presentando solo algunos. Hola, buenos días. Creo que esto no se debe normalizar y deben ser sancionados. Mi sobrino calificó para beca de estudios y le respondieron que no tenían fondos. Ahora sabemos por qué no hay. Patricio de Quilpué. Patricio, muchas gracias. No, y no solo eso, sino que hay gente que se gana las becas gratis, po. Como el señor Andrade, fue una beca completa. Sí. En la NEPE. En la NEPE. Y el señor ahí, y Patricio ve con frustración que a su hijo le dicen que no hay plata, cumpliendo los requisitos. Cosa irregular, porque como ministro de Defensa te digo que todas esas becas se priorizó siempre el personal, a la gente de carrera que lleva años, o sea, y por lo menos el personal de planta, por último. Claro. O sea, porque se supone que esa beca tiene que quedar, ese estudio que tú vas a ir a hacer fuera de Chile, es algo que tiene que beneficiar al ministerio en los próximos años. Es una inversión. Pero una persona que está contrata, que lleva poquito tiempo. Pero si terminó asesorando al Ministerio de Defensa. Entonces, la verdad es que esa asignación de beca es a lo menos sospechosa. No, entre otras cosas. A lo menos inmoral. Inmoral, sí. Sí, lo que ayer lo decíamos acá, nosotros que estábamos conversando, acá hay una situación de inmoralidad. Porque tú no puedes robarte la plata de la gente más pobre. No puedes decirle a Santino que su papá tiene que hacer un bingo para su tratamiento de cáncer. Para los niños que tienen atrofia muscular espinal. Muscular espinal, tienen que hacer bingo, endeudarse, hipotecar la casa o vender la casa, vender los autos, apoyarse entre ellos y toda la cuestión para conseguir un remedio que le dé posibilidades de calidad de vida a sus niños. ¿Y sabes por qué? O que el Estado deje morir personas porque dice que no tiene plata, pero sí hay plata para calzones. Es que es importante lo que dices tú, porque es inmoral. Uno puede hablar de la generalidad de las necesidades y cuando le ponemos rostro a esas mismas necesidades, solamente para hacer el punto. Los niños con AME son 4 niños que actualmente necesitan este medicamento más caro del mundo, y ayer cuando hablábamos de que un gobierno regional había entregado cerca de 1.600 millones de pesos, ellos dijeron, es la plata que necesito para mi hijo. Luciana, Sofía, Emiliano e Ignacio son los niños que necesitan con urgencia, es una cuestión de vida o muerte, este medicamento. Y resulta que la plata ahí vemos dónde está. ¿Sabes qué me llama la atención además?
que cuando nosotros hablamos de que se ha instalado una máquina para desfalcar, para robar, aquí hay muchas relaciones personales más allá de las amistades, de si se conoce, si son del partido. Son los pololeos más caros de la historia, como lo dijo ayer, por ejemplo, Henry Leal. Y resulta que tiene mucha razón, porque ellos se están haciendo prácticamente ricos y estos pololeos son bien fructíferos. ¿Lo ven así? ¿A cuáles te refieres específicamente? Mira, por ejemplo, es que tenemos varios casos. Tenemos titular, pero sí. Simplemente va a ser una recopilación. Todo esto se origina con Catalina Pérez, diputada de la República, cuya pareja es Daniel Andrade, que tenemos en imágenes, que era el director de la fundación que recibió plata de quien era el Ceremi de Vivienda, que había sido mano derecha de Catalina Pérez. Sí, Ese es el primer personas de triángulo. Extrema confianza. Ya. Claro, pero ahí está la primera pareja que se dijo después de que habían terminado y qué sé yo. Pero tenemos más. Tenemos más. El caso Lencería, en el caso Lencería, esta persona era jefa de proyecto de una fundación que había contratado una empresa de capacitación cuyo socio fundador era su pololo. Que la había comprado el día anterior. Que la había comprado, exactamente. Nicolás Polanco. Nicolás Polanco. Y además, en el caso de Cultura, tenemos a la subsecretaria. Veamos el titular. Tenemos a la subsecretaria de Cultura, cuyo jefe de gabinete es pareja de una directora de fundación que recibió 208 millones de pesos. Los triángulos amorosos más caros de la historia. Está claro. A eso nos referíamos, sí, senador. Ya. Yo creo que este despilfarro, espero que no haya más ejemplos. Yo diría, este estado de casi percepción de corrupción generalizada en el Estado, siendo que el Estado es el que debiera ser garante de derechos sociales, a mí me parece una burla de tal magnitud que yo me atrevo a pedirle, con respeto al presidente Boric, que intervenga de una vez por todas esta situación. Porque el nivel de complacencia, el nivel de pasividad, el nivel de laissez-faire, dejar que las cosas sigan circulando con voces menores y no la voz del primer mandatario, que tiene un nivel de aprobación razonable. El presidente Boric no ha bajado suficientemente las encuestas, tiene 30, 35%. Tiene un piso súper. Tiene una credibilidad en la ciudadanía, no solo en la izquierda. Entonces, yo apelo al que el presidente Boric intervenga de verdad esta situación, porque el Estado se está deshaciendo hoy día respecto a la confianza pública en depositar en el gobierno, quien está en el gobierno, ¿verdad?, la capacidad de ordenar. Le estamos pidiendo al presidente Boric que haga lo que no están haciendo sus ministros. Exactamente, pues. Exactamente, porque hoy día tiene que haber fuerza, tiene que haber decisión, tiene que haber una capacidad definitiva de ponerle un punto final. Ahora, yo tengo una pregunta que es un poquito política, pero es porque en todo esto, mientras más aparecen estas cosas que uno va viendo, uno se va enrabiando cada vez más. Porque por todos los casos que ya decíamos, la gente que necesita, que le dicen que no hay plata cuando hay plata. Pongamos la cosa, en Chile hay plata. El Estado tiene plata, 80.000 millones de dólares. Pero hay plata. Anuales, 80.000 millones de dólares anuales para mantener el Estado y todas las cosas y toda la ayuda social y todo. ¿Hay piso para que le pidan más plata a los chilenos? Estoy hablando del pacto fiscal, porque tienen nombres súper eufemísticos. Los de arriba, los de arriba. Reforma laboral. Pero no la clase media, ni las pymes. Pero hay piso, en verdad. Sí. Para seguir recaudando para que se gaste la plata. Claro, en eso no. Por eso digo, hay piso. Lo que digo yo, creo, porque todavía no, yo creo que no va a haber pacto fiscal, mi impresión. Así vi, olfateando de aquí, ¿cuánto queda? El 31 de julio, el lunes, que era el plazo fatal, yo creo que muy difícil. Ojalá, pero difícil. Yo creo que si se trata de los que están arriba, tiene que haber control de evasión, de elusión, una mejora que permita llegar recursos para la reforma de pensiones. Por lo menos. O sea, tiene que haber algo. Si gastamos la que ya tenemos bien, a lo mejor alcanza. Y tiene que ir con control del Estado en la gestión del Estado, que Mario Marcel ha sido enfático en decir que se deben combatir todas las prácticas. Mire, está saliendo el ministro Jackson de la actividad, vamos a ir con él en la medida que se refiere a los temas que nos interesan de la actualidad. Porque no sabemos si hablar él primero. Estamos ahí mirando, estamos atentos a lo que está pasando ya en Estación Central con Ana María Silva. Pero de todas maneras, primero habla de la pauta. Claro, pero de todas maneras lo que dice ahora el senador, que ojo, no nos perdamos, porque es un análisis político efectivo, sí, pero estamos hablando de la realidad de las personas. Porque efectivamente cuando tú dices reforma tributaria, ajuste tributario, pacto fiscal, todos, yo creo que la mayoría de los chilenos estamos diciendo más plata, si mira cómo se reparte. Pero por otro lado, tenemos que mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Exacto. Y necesitamos plata para hacer eso. Ya, necesitamos plata, y lo que propone el gobierno es que haya un administrador fiscal. Bueno, tiene que ser ¿Pero usted confiaría su plata a que la administre el Estado con lo que está ocurriendo? O sea,
tiene que darme prueba el Estado de que efectivamente quiere combatir la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pero eso tampoco es para decir, ¿sabe qué más? Ni los pensionados, ni nadie, la salud, ni nadie mejore porque voy a esperar. Tengo que tener mecanismos que coordinen de algún modo eficazmente y simultáneamente ambas cosas. Eso Ahora, es inevitable. Usted decía recién, senador, que el presidente le dé un ultimátum, comillas, al problema. Es decir, no va a resolver el problema de un día para otro, pero sí decir ya, de ahora en adelante esto funciona así, Exacto. En la vocería la hace esta persona, todos los casos uno se querella. Y gran poder al Contralor, gran poder lo digo al porque Contralor. estos casos nos están dando ciertas señales para descubrirlos rápidamente, al menos entender para dónde se fue la plata. Como por ejemplo el tema de los pololeos. Hemos visto que donde hay una pareja, al parecer, hay un problema. ¿Y por qué lo digo? Porque la subsecretaria de Cultura la persona que recibió la plata de la subsecretaría de Cultura decía, bueno, pero no porque yo tengo una pareja relacionada, yo voy a dejar de hacer mi pega, yo voy a dejar de pedir plata. Yo tengo la impresión de que hay que ponerse a mirar dónde hay relaciones, no digo ya solo de pareja, pero sí donde hay relaciones de cercanía entre el Estado y fundaciones que al menos hayan nacido hace poco. Porque el nepotismo es si es mi señora, si es mi sobrino, si es mi tío, si es mi hijo, si es mi nieto. Sí. Pero hay una cosa social que muy bien destaca Francesco, se diluye, que son las relaciones interpersonales que puede venir de, no sé, del colegio. O cuando no es formal, pues no hay un documento que dé cuenta de mi relación de pareja, un acuerdo con la sangre, no hay nada. No están casados. No están casados, no hay nada. Ya, entonces ahí uno dice... Pero todo eso son artificios, porque de repente dicen, no, ¿por qué si esta es mi profesión? ¿Cuál profesión? A ver, si tú le estás pidiendo y estás haciendo una transacción. O no, esto es un problema de los hombres, no de las mujeres. Hasta ese tipo de ciertas misoginias extrañas aparecen en argumentos falsos. Para defenderse. Para evitar entender el fenómeno de transacción que hubo por debajo. Grave. Oiga, ¿saben qué? ¿Les puedo agregar algo a propósito de lo que estamos hablando justamente? Está hablando el ministro, ¿eh? Está hablando el ministro. Pero es que estar hablando de la pauta. Vamos a ir con él cuando tengamos justamente declaración a propósito de lo que nos interesa ahora. Pero, Mario, porque me dijeron también que ojo con... Ok, estas personas están recibiendo mucha plata y se la están gastando en brutalidades como las que decíamos recién, lencería, chocolatería, salir a comer. Pero también me decían, bueno, que justamente eso es parte de lo que del knockout al Frente Amplio, por decirte una cosa, porque se están dando cuenta de que son personas que no necesariamente están recibiendo plata, bueno, no lo sabemos, pero no necesariamente están recibiendo plata para comprarse, para hacer una gran inversión, para llevarla fuera del país, sino se la están gastando en cuestiones como para sacarse la foto en Instagram. ¿Cómo? En el fondo, que hay una búsqueda que la plata está haciendo como para incluso mostrarte... Ostentar poder. Ostentar poder, situación... Ah, pero eso es de cabro chico, po. Es de cabro chico, por ejemplo. Es como los cabros que se toman la foto con la plata que robaron en el banco y con la pistola de gira suben al Face. Se andan quebrando. Y ahí los pillan. Cuando me dieron este argumento al principio suena como... Mario, de verdad, suena como... ¿Pero cómo? Y es por un tema de estatus. Porque son personas que quizás no sé qué situación habrán tenido antes, pero se ven frente a una suerte de facilidad para recibir X cantidad de plata. Y te fijas, ¿y esa plata dónde se fue? ¿Se fue para comprarse un terreno en Miami? No, ¿sabes que se fue en estas cosas? Porque pucha, me he visto mejor. Eso me están diciendo a mí. Un aspiracionismo. Aspiracionismo de personas muy cercanas o personas que han estado reporteando por años a este grupo de la... política chilena. O sea, son de esos que dicen, oye, me junté con el ministro el fin de semana, compadre. Con el ministro, te digo, yo creo que no es un punto a no mirar, a no observar para ir entendiendo esta situación. El comportamiento. Puede ser, Francesco, de comportamiento, justamente. La mayoría de los principales líderes del Frente Amplio provienen de la élite de Chile. Vienen de los mejores colegios de Chile, o sea... No vienen de... Sí, pero esos son los líderes, Mario, los que partieron. Aquí ahora, ya estamos hablando de cómo esto se... Eso es algo que hay que mirar, por supuesto, pero todavía no sabemos en qué se usaron los cientos de millones. Recién estamos conociendo información de decenas de millones gastados en suntuario, en cuestiones que además no tenían nada que ver con el proyecto. Pero hay que investigar bien porque a mí, por lo menos, me da la idea que la mayoría de estos fraudes tiene que ver con plata para el bolsillo. Sí. ¿No es cierto? En ese contexto, efectivamente, la gente dice... ¿Cómo me quieren sacar más plata? Yo me he reunido con agrupaciones de pyme que me dicen, no doy más, las 40 horas me complica. Me subiste los impuestos por un lado, me estáis poniendo el sueldo mínimo y además me quieres aumentar el impuesto. Entonces te dicen, no, pues. De todas maneras, yo concuerdo con el senador. Ahora, ¿supone que las pymes quedan fuera, Mario? No, nunca quedan fuera. Bueno, está bien, pero no entremos en el detalle. ¿En qué cosa? ¿En la reforma tributaria?
les vas dando un plazo un poquito mayor. En las 40 horas no quedaron fuera. En el salario mínimo de 500 lucas no quedaron fuera. Entonces, ahí ya tienes un dato así simple. Perdón que me salga un segundito. ¿Qué es lo que me han rogado agrupaciones de pymes? Durante la pandemia suspendimos los trabajos, pagaban el sueldo con el seguro de cesantía. Pero las cotizaciones previsionales tuvieron que seguir pagando a las pymes sin tener ingresos. Entonces me dicen, ¿cómo no va a ser posible que me condonen las multas, no los intereses? Yo quiero pagar las cotizaciones. Verás los miles de millones de pesos en deudas de cotizaciones de pymes que ahora se pueden ir preso incluso, pero esa es otra historia. Evasión y elusión de manera. No solo hay que mejorar la fiscalización, hay que aumentar las penas. La CPC se va al Tribunal Constitucional en contra ni en seguridad por los indultos horribles que hizo el presidente, ni en pensiones por lo que está pasando con el ministro Mario Jackson, etcétera. No te puedes bajar de esas mesas. Y todo lo que usted... La fuente alemana, rico. Yo tomaría nota de la molestia que se está acumulando, la rabia que se está acumulando. Mira, mi madre tiene que operar, se operó ya de un ojo, ahora se tiene que operar de otro, catarata, y vive en Maipú. Pero anda a operarte en el sector público porque tienes mucha espera. Entonces lo está haciendo en una clínica que está en la Alameda con la reja que no la voy a nombrar. Yo la he acompañado y la gente te dice alrededor, oiga, estoy aquí haciendo un tremendo esfuerzo de plata en esta clínica que es asequible, pero me voy a endeudar porque en el sector público no puedo porque tengo que esperar un año, 2 años. Sí. Y se gastan la plata en esto. O sea, la gente se está enrabiando a un nivel que yo trabajé en la clínica. Miren, atención, está hablando el ministro Jackson. A ver, está preguntando la Anita, escuchemos. Se encarga de velar por los más vulnerables. En ese sentido, ministro, ¿por qué directamente ustedes, desde el ministerio, como gobierno, no le piden derechamente a la Fundación Democracia Viva que devuelva las platas? Es la preocupación hoy en día de la ciudadanía. A ver, eso es algo que el ministro Cordero lo ha hecho de manera muy explícita, es algo que todo el gobierno apoya, no solamente un ministerio, es algo que todo el gobierno apoya, las declaraciones del ministro Cordero, y las medidas intersectoriales que tenemos respecto tanto a educación, a salud, a vivienda, a materias respecto a infraestructura pública y particularmente también a transferencias y a metodologías para tener mayores y mejores empleos, son el foco de esta reunión, y es por eso que hemos estado analizando cada una de las dimensiones de la pobreza en las que se ve afectada, según las cifras de CACEN, dónde están las brechas, cuáles son las regiones que tienen mayores problemas, cuáles son las poblaciones objetivo que tienen mayores carencias, y es ahí donde estamos enfocando el trabajo. Y por cierto, como carril paralelo, las irregularidades deben funcionar. Que devuelvan la plata. Ministro, buenos días. Consultarle sobre la investigación que se está llevando a cabo por el robo al ministerio, los nuevos trascendidos que han aparecido sobre estos llamados que han recibido reos de la cárcel de Puente Alto, mencionando que a ellos también se les contactó con la intención de que ellos fueran los que realizaran este famoso cuento del tío, tomando en cuenta también que no apareció el teléfono celular. Si han aparecido unos antecedentes, si no puede comentar. A ver, si nosotros somos los más interesados en que esta situación se esclarezca, por supuesto. En este caso particular, en mi caso, fue una suplantación de identidad a mi persona, por lo tanto soy el más interesado en que esto pueda esclarecerse de tal manera de que la opinión pública tenga todos los antecedentes, así que nosotros vamos a apoyar el trabajo de la Fiscalía y de todas las instituciones para que ojalá se dé tanto los autores materiales. Lo que uno puede deducir aquí es que nuevamente descansan en el trabajo que hace la Fiscalía en la investigación. Y acá solamente siento, a título personal, usted me dirá qué es lo que siente, senador y Mario. Se perdió una oportunidad para decir también que devolviera la plata, como lo había dicho fuerte y claro el ministro Montes en algún minuto.
Democracia Viva? Se perdió una oportunidad ahora, hace instante, el ministro Giorgio Jackson, de decirle fuerte y claro al país que más allá de la pertenencia de esa gente a la misma colectividad que él encabezó y lideró, no le dijera solamente que apoyaba a otro ministro, que sí pidió, sino que él tiene un rol y tiene la posibilidad de decirle al país completo, mire, por favor, estos señores que alguna vez fueron mis camaradas, compañeros de ruta, hoy tienen el deber moral y legal de responderle al país devolviendo todo el dinero. No lo hizo. No lo hizo y eso es muy lamentable. ¿Por qué cree usted que no lo hizo? Mire, yo no tengo acceso exactamente a saber los detalles, pero me da la impresión... Pero usted lleva en la política mucho tiempo. Sí. ¿Está chuteando la pelota para el córner? Usted fue presidente del colegio médico, usted ha sido diputado... No, él. Jackson. Sí. No usted, pues senador. No, yo no. No, pero por eso le digo, usted tiene experiencia política. ¿Por qué el ministro no nos dio esa respuesta contundente que estamos diciendo que sería necesaria? ¿Por qué se mantiene en lo que corresponde para una respuesta común, tipo, ¿no? El ministro dijo esto y nosotros estamos trabajando en esto otro. Porque yo creo que hay un temor, tal vez, a ser enfático, a decir, mire, yo soy capaz de ir contra los que fueron míos, los que fueron parte de mi mundo, y no tengo ningún resquemor de ir hasta el final en esto. Y el nicho, digámoslo así, el grupo de referencia, el mundo de referencia, esta es una hipótesis, por favor, yo no quiero pero es que aquí descalificar a nadie. Muy cuidadoso. Es tanta la cautela excesiva de no cortar definitivamente y decir, mire, aquí están los que cometieron delitos, habrán sido cercanos o no, pero tienen que ser sometidos y yo les pido que ellos acaten, se sometan y no obstaculicen la ley, que es lo que están haciendo apelando. Yo creo que ese temor no tiene fundamento, porque esa es la percepción que uno tiene. Yo no tengo otro antecedente hasta ahora. O a lo mejor hay temor porque no se sabe bien cuán profundo es el problema. ¿Qué lectura que ella hace es una Mario? lista más compleja, claro. A ver, lo primero, esa respuesta estándar, ambigua, está mal, digamos, primero. Mala. Segundo, uno tiene todo el derecho a pensar, oiga, ministro, ¿por qué no es un poquito más duro decir, mira, sabe que esta gente que ha delinquido? Sí, ya está claro que defraudaron. Ya está claro que esto está, que se transgredieron normas. Entonces, ¿por qué no es más duro? Y uno podría pensar, por un lado, bueno, la verdad que él es buena persona, perdón, pero también pudiéramos pensar, ¿por qué no se quiere pelear con ellos? ¿Por qué no les quiere pegar el palo y decir, ¿sabe qué más, señores que eran de mi partido? Ustedes son unos frescos, tienen que devolver la plata, que es lo que normalmente uno esperaría. Entonces uno puede llegar a pensar que sabe que parece que el ministro no quiere pelearse con ellos. No se quiere enemistar. No se quiere enemistar y bueno, ellos le podrán contestar alguna cosa, habrá algún lío. Por favor. Ojo que también viene de un muy mal punto de prensa a propósito de lo del robo, que acá lo analizamos, ¿te acuerdas, Repe? Muy malo el punto de prensa diciendo esta cuestión de la crisis política. Claro. ¿Y por qué muy malo? Porque digo muy malo, porque después sale el propio subsecretario Monsalve a corregir la situación. Entonces quizás también mejor comunicacionalmente están con la cosa. Huevos. Pero claro. Es que mira. Él, ¿a qué fue Estación Central? ¿Alguien sabe? No. Nadie sabe, po. Fue una reunión. Si ese es el problema, po. ¿No? Nadie sabe lo que está haciendo porque le preguntan por la cuestión de Democracia Viva todo el rato. Porque es tan grave lo que está pasando que invisibiliza todo lo que haga. Todo su trabajo. O sea, nadie sabe lo que fue hacer Por eso hay que ponerle punto final a esto, porque si no, esto es todos los días. Todos los días van a haber puntos de prensa con corrales, van a haber frases generales, lugares comunes, dificultad para expresar, y eso hunde más, complica más, finalmente, en la política, en la comunicación. La veracidad. Partíamos el bloque, senador, y usted decía que esto es un robo a todos los chilenos. Sí. ¿Pero el robo ya terminó? ¿O usted siente que nos podríamos enterar de más cosas? Enterándonos de más desarrollo. Perdona que lo diga así, pero yo creo que están en una situación que todavía no tiene un fin determinado. Claro, que no quiero decir borde porque no me... Mario. Pero tiene que tener un epílogo que todavía no llega, desgraciadamente. ¿Desde hace cuánto? 2 meses que llevamos, desde el inicio de Democracia Viva hasta hoy. 11 regiones se están investigando. O sea, por favor. Es demasiado tiempo. O sea, aquí podemos estar hablando de un mecanismo, como se ha dicho. Para saquear. O un mecanismo como la serie brasileña a propósito del caso Lavallato. Un mecanismo. O sea, hay un mecanismo instalado a nivel país ya a esta altura. Yo creo que sí. Mientras desaparece el computador. Yo creo que sí, porque nada explica, porque uno puede decir, mira, investiguemos hacia atrás,
Pero lo que hasta ahora se sabe es que hacia atrás lo que podemos dudar es de fundaciones si usaron o no bien la plata, pero hasta ahora no hay fundaciones creadas un mes antes. Y lo otro, los montos involucrados y entregados de manera directa. Sin boleta de garantía. Al tiro. Mira, te paso al tiro 400 millones, compadre. Fírmame aquí, tenéis 400 millones. Situación que no ocurre con ninguna de las fundaciones antiguas. Eso habla de una irregularidad que hace pensar que aquí hay un mecanismo. Que aquí hay un mecanismo pensado, armado, construido, donde dijeron, ¿sabes qué más? Aquí hay platita fiscal. Y por lo tanto, ármate la fundación, te pones en contacto con el compañero que está a cargo del tema, pedís la plata y te la vamos traspasando. Yo te valido lo que dijiste, José Luis, la teoría de las dos cuerdas. Te la compro completa porque creo que delito en un lado y limpieza del delito en otro, para dejar cero huella. Que están corriendo paralelas. Es lo que está aquí. Se huele que es lo que está sucediendo, desgraciadamente. Senador Mario, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy interesante conversar sobre este tema y debatir sobre la indignación de los chilenos, porque en este caso, a diferencia de los reclamos pasados, el que está cometiendo los abusos es